Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos ya dando seguimiento a nuestro diplomado próximo a culminar. Por favor, les pedimos que se mantengan ahí pendientes con los requisitos, quienes aún no los han enviado para sus fotos y demás para su diploma, pues bueno, lo puedan hacer en la brevedad. Y de esta misma manera, pues bueno, ya pues entraríamos a los temas finales en estos últimos días para estar haciendo la entrega de estos, de su diploma. Muy bien, pues hoy vamos a hablar sobre el tema que va a ser tratamiento de la ictericia neonatal, un punto muy importante sobre una situación clínica que pareciera sencilla, pero que si no se trata, identifica y promueve en tiempo y forma, pues bueno, va a generar complicaciones importantes en nuestro recién nacido. Y pues vamos a tocar algunos puntos también con el ámbito de los prematuros, ¿no? Finalmente, porque es una cuestión que también con ellos se va a llegar a presentar. Para esto tenemos que hay diferentes tipos de ictericia. Una de ellas, pues bueno, tenemos una ictericia fisiológica, que hasta cierto punto la vamos a considerar normal, y esta se presenta en la mayoría de los recién nacidos, ya que derivado de la inmadurez de su hígado, y que por ahí es donde se va a procesar la bilirrubina, pues bueno, entre esta inmadurez, pues se puede tornar esta coloración, esta pigmentación amarilla de la piel. E inclusive, pues bueno, en algunos casos también, pues obviamente está asociado a que el paciente o en conjunto con el binomio, junto con la mamá, por alguna situación permanecen en el hospital a lo mejor más de 3 días. ¿Esto qué es lo que va a generar? Pues bueno, que no tenga una exposición a la luz solar directa, que es una de las cuestiones recomendadas para que se pueda metabolizar esta bilirrubina también. Y entonces cuando sale egresa, después de este tercer día, cuarto, pues obviamente ya lleva esta coloración que por clínica, a lo mejor a la hora de darlo de alta, pues no amerita una hospitalización, pero va a casa, en lo que se instalan, en lo que pues tienen esta nueva interacción familiar con esta persona recién nacida que se acaba de integrar a su núcleo, pues ya pasaron otros 2 o 3 días sin esta exposición solar y cuando regresan a la realización de su tamiz, de alguna vacuna o alguna revisión médica, pues bueno, ya es donde se percatan que hay una pigmentación ya mayor, ¿no? Entonces esta ictericia fisiológica pues puede tener alteraciones. La ictericia del niño prematuro, obviamente si hablamos de que un niño tetérmino tiene estos riesgos de padecer o de presentar esta hiperbilirrubinemia, pues obviamente en un prematuro es todavía más grande este hecho de que se pueda llegar a presentar. Aunque aquí también es una zona muy importante en donde en algunas ocasiones llegamos a encontrar fototerapia profiláctica. La realidad es que en los estudios de las diferentes fuentes que llegan a publicar, no nos hablan sobre una evidencia alta sobre la utilización de una fototerapia profiláctica. En ocasiones esta se le coloca porque ya sabiendo que está prematuro, que el hígado que metaboliza las bilirrubinas pues obviamente también no está en condiciones y todo eso de más agregado, se le coloca la fototerapia, la tiene 2 o 3 días, se le suspende y a las 2 semanas presenta ictericia, ¿no? Y hay que volverle a iniciar fototerapia porque no funciona tanto, porque la fototerapia no tiene un efecto retardado, digamos, es un efecto de solución inmediata al problema. Entonces, si en este momento yo le pongo una fototerapia profiláctica cuando no tiene hiperbilirrubinemia, pues eso no le garantiza que no la presente semanas después. Entonces, no hay evidencia clínica sobre la utilización de esto. Entonces, pues bueno, tiene que ser realmente muy bien valorado la utilización y la aplicabilidad en el momento que las bilirrubinas ya se encuentran elevadas o ya hay una pigmentación, que en el caso de ellos no vamos a tener una pigmentación como tal ictérica. A veces se llegan a colocar rubicundos, ¿no? Entonces, la diferencia con ellos de esta misma inmadurez. Entonces, se puede ocupar, sí, pero eso no garantiza ni va a eliminar la probabilidad de que unas semanas después
presente hiperbilirrubinemia. Entonces, no hay como tal una aplicabilidad a esta parte de la fototerapia profiláctica. La ictericia asociada a la lactancia materna en ocasiones también se llega a dar y tenemos a tener este tipo de evidencias, pero pues sabemos que la lactancia materna pues está sobre todas las cosas. Entonces, aunque haya una correspondencia de que se encuentra ictérico o con datos de bilirrubinas altas por clínica, por laboratorio, y que pueda llegar porque no hay otro factor más que la lactancia materna, esta no se va a suspender, se va a seguir dando y solamente se va a vigilar, se le va a colocar su fototerapia y pues los niveles deberán de bajar. ¿Sale? Entonces no hay tampoco evidencia científica recomendada donde se tenga que suspender la lactancia materna para que la hiperbilirrubinemia desaparezca. El tratamiento de la hiperbilirrubinemia es la fototerapia. Entonces, pues va a continuar con esa indicación. Y pues obviamente dentro de esto, pues tenemos que solamente este tipo de patología se va a presentar entre el 1 y el 2% de los recién nacidos amamantados. Y pues obviamente que la probabilidad no es tan alta y obviamente pues se va a eliminar metabolizando, entonces el hecho de suspender la vía oral no significa que esto avance más rápido, entonces no va a haber inconveniente, simplemente se tiene que seguir evaluando esta evolución. Tenemos incompatibilidad de grupo o RH también, donde pues obviamente hay un grupo distinto al de la mamá y pues esto va a generar anticuerpos que destruyan los glóbulos rojos del niño y eso es lo que nos va a generar esta hiperbilirrubinemia. Esto suele ser más cuando ya tenemos más de un embarazo, ¿no? Es el segundo, tercero, y tenemos el antecedente de que ya sucedió. Entonces, aquí uno de los puntos también muy importantes es la revisión y el aseguramiento de la condición de las parejas, ¿no? Porque finalmente hoy en día se hacen el concubinato, pero no tienen a bien a realizarse pues unos estudios prenupciales, ¿no? Al menos para saber ese tipo de condiciones. Y ya hoy en la actualidad, pues si llegase a haber alguna dato de alarma, se coloca su vacuna anti-D y con esto pues ya pudiéramos evitar que se generaran este tipo de situaciones, ¿no? Ya no habría mayor tema, simplemente pues trabajando con ello. La ictericia provocada por esta incompatibilidad, pues bueno, se observa en el primer día de vida, ¿no? Es de forma muy rápida cuando esto suele ser. Y pues bueno, tenemos que estar muy pendientes porque muchas de las veces pues a lo mejor puede ser de un puerperio fisiológico y damos por hecho de que al ser un puerperio fisiológico que no cursó con complicaciones durante el nacimiento, pues mañana se va de alta, ¿no? Y así mañana se va de alta y no pasa nada, es el que requiere menos atención y no, o sea, siempre y cuando esté hospitalizado, todos los pacientes van a requerir una hospitalización y una valoración y hasta que no se entregue el alta, vamos a dejar de hacer una valoración que esté completa, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones, ya que muchos de los casos de hiperbilirrubinemia se detectan más en las consultas externas, que es cuando regresan a vacunas o al tamiz y demás, donde nos damos cuenta que no siguieron las indicaciones del plan de alta, o en algunos de los otros casos otro alto porcentaje se detecta en las áreas de alojamiento conjunto. Los datos de hiperbilirrubemia, pocas de las veces de todo el total de estos niños con este tratamiento de fototerapia son de los propios que ya están hospitalizados, ¿no? Entonces, aquí es donde tenemos que poner el foco un poquito más a la perspectiva, pero en estas áreas, consulta externa y alojamiento conjunto, son de donde más tenemos a tener estos pacientes. Tenemos algunas otras causas como alteraciones congénitas de las células sanguíneas, sangrado por debajo del cuero cabelludo, más cuando llegamos a tener un cefalohematoma. Tenía un trabajo de parto ahí prolongado de media hora, hora y media, además, y nomás no pueden hacer ese niño. Al final termina pudiendo ser recibido, pero ya de tantos impactos que tuvo ahí, pues sale con su cefalohematoma. Y va a ser un niño, primera, que se va a tener que ir a hospitalización o a una UCI, en este caso, por el tratamiento de la hipoxia y algunas otras situaciones que pueda llegar a tener ahí de la asfixia, tal vez a lo mejor le dieron 2 ciclos de PPI y demás, por el simple hecho de haber nacido de un parto prolongado.
Y por ese cefalomatoma, aparte de que tenemos que vigilar que no aumente el tamaño, las características en las que están, una alta probabilidad de que también presente hiperbilirrubinemia por ese coágulo que está ahí. Finalmente se forma un coágulo, los eritrocitos no se degradan de manera adecuada, y eso va a hacer que haya un incremento de las bilirrubinas. Entonces, es importante también que estemos evaluando de manera constante esa parte. Niveles más altos de glóbulos rojos de los habituales, en estos recién nacidos, por algunos medicamentos, que también es muy bajo este índice, pero puede llegarse a dar, infecciones congénitas como rubiola, sífilis, enfermedades que afectan el hígado, vías biliares, bajo nivel de oxigenación al momento de nacer o durante el transcurso en el que está. Si no está bien oxigenado, pues eso también le pudiera llegar a provocar hiperbilirrubinemia, sepsis y algunos otros trastornos. Entonces, son muchas de las cuestiones de las que tenemos que estar nosotros vigilantes y que podamos prevenir o que podamos prever que va a suscitarse alguna de estas características y que podamos brindar esos cuidados necesarios. Y lo que veíamos, ¿no? Una fototerapia profiláctica, pues la verdad es que no se recomienda el uso de esta. Lo único que nos va a hacer es que aumenten las pérdidas insensibles o aumente la condición del control de la eutermia. Y si estamos hablando de que pues, todavía está en un ambiente inmaduro, ¿no? Apenas está cursando sus primeros días de vida extrauterina y se está adaptando a este nuevo ambiente, y nosotros le agregamos este tipo de cosas, pues lo que vamos a generar pues es esto, y que haya una pérdida de peso un poco más rápida a la habitual esperada, y pues bueno, esa pérdida de peso también compromete algunas otras características. Entonces, no hay una justificación científica para el uso de esto, pero bueno, en algunos casos se sigue utilizando. Nada más valoremos y hagamos la recomendación necesaria, pues para ver si continuamos con la utilización de esta parte. Tenemos una guía de práctica clínica sobre el diagnóstico y tratamiento de la ictericia neonatal. También aquí es importante que nos habla precisamente de esto que hemos comentado, tanto de los posibles pacientes candidatos a ser utilizables de una fototerapia, los tipos de fototerapia que tenemos de contacto, más adelante los vamos a ver, pero bueno, tenemos de contacto, de lluvia, de luz ampliada, y bueno, estas características que nosotros tenemos que estar vigilantes sobre este proceso. Y entonces, dentro de esta guía de práctica clínica, nos dice que la ictericia pues, es un concepto clínico aplicado a una coloración amarilla de la piel, para un aumento de la bilirrubina, ¿no? Eso va a ser. Hiperbilirrubinemia, pues es un concepto bioquímico que indica una cifra de la bilirrubina plasmática superior a la normal, que pues le va a dar esta pigmentación. Clínicamente se va a observar a un recién nacido con hiperbilirrubinemia que sobrepasa la cifra de 5 miligramos sobre decilitros, y que pues obviamente esta evaluación la podemos hacer por medio de hacer una presión como la del llenado capilar, y vamos a ver que obviamente va a haber una coloración distinta, ¿no? Y es ahí donde nosotros pudiéramos clínicamente determinar que tenemos un paciente que está cursando con una elevación de esta cuestión. La fisiopatología nos habla que la hemoglobina pues, va a ser una proteína presente en los hematíes, cuya función principal pues, es el transporte de oxígeno a través de los vasos sanguíneos. Por eso también la importancia aquí es hablar sobre la asfixia o la hipoxia. Entonces, esta hemoglobina pues, bueno, va a funcionar como transporte no solamente de algunos otros componentes, independientemente del oxígeno, que después del nacimiento, pues bueno, esta hemoglobina fetal se va a degradar muy rápido para dar lugar ya a una hemoglobina adulta. ¿Qué quiere decir? Que ya esta hemoglobina se va a ir metabolizando, ya que por eso es que todavía incluso durante las primeras horas de nacimiento no se recomienda tanto la toma de laboratorios, porque todavía no hay una degradación o una metabolización de los componentes hemáticos de la madre al neonato, ¿sale? Entonces, puede llegar a tener algunas alteraciones, pero no precisamente pueden ser específicas de este recién nacido, sino pues todavía obviamente tiene ahí
algunas cuestiones que todavía no alcanzan a ser metabolizadas. Por eso se pretende que sean por lo menos a las 24 horas, pues esta toma de laboratorios para tener un antecedente un poquito más certero. Aunque, pues bueno, en vista de la situación por la cual nació y por la que se está decidiendo su ingreso a la terapia, se le llegan a tomar laboratorios y se vuelven a repetir para tener ese comparativo. Entonces, pues bueno, esta bilirrubina, tiene una cantidad, esta hemoglobina más bien tiene una cantidad de biliverdina, la cual le da paso a la transformación de la bilirrubina a través del hígado. Y esta bilirrubina es un metabolito fisiológico que se produce esencialmente para la degradación de los glóbulos rojos o hematíes, liberando el grupo de la hemoglobina denominados bilirrubina no conjugada. Entonces, estas características son las que nos van a determinar. Básicamente es ese proceso de metabolización, para simplificarlo, lo que nos va a hacer un incremento o un mantenimiento de la bilirrubina en niveles. Bueno, gran parte de esta bilirrubina no conjugada, o llamada también indirecta, pues bueno, va a ser una molécula de albúmina circulante que van a ser transportadas por el organismo a través de la sangre. Después se metaboliza en el hígado para producir bilirrubina conjugada o directa, que va a ser soluble en agua, ¿sale? Que va a pasar a través de la vesícula biliar al intestino y se secreta por medio de las heces o la micción. Ya una vez que se tomó lo que se tenía que tomar de este proceso, y va a ser eliminada. Por eso también es muy importante que en el caso de estos recién nacidos que pasan a la terapia, es importante que evaluemos si están miccionando y evacuando y qué característica. No nada más es que sí evacuó y ya, no. ¿Qué característica? Talla fue meconial, fue muy oscura, fue tornasol, qué característica, porque eso nos está hablando de lo que está eliminando y cómo lo está eliminando, al igual que la micción. Fue clara, fue más amarilla, fue más concentrada, fue casi naranja, que a veces inclusive pareciera que pareciera hemática, pero no, o sea, sino es que esta concentración muy naranja, al estar concentrada en una sola zona, pues tiene otra coloración que se pudiera llegar a confundir, pero es por el incremento del desecho de estas bilirrubinas. Entonces, es otro punto que tenemos que tener ahí en cuenta y que ser muy minuciosos en las características de la eliminación. El nivel de bilirrubina sérica en los recién nacidos superior al de los adultos debido a una mayor rotación de los eritrocitos. En estos casos son 120 días en el adulto frente a 80 días del recién nacido de término. Entonces, por lo que producen más del doble de bilirrubina, ¿sale? Y entonces, pues por eso también es que se dan estas características. Entonces, la ictericia fisiológica se va a diferenciar, la ictericia patológica, perdón, se va a diferenciar de una ictericia fisiológica por su aportación dentro de las primeras 24 horas de vida. Es lo más importante que nosotros tenemos que evaluar. Y por eso les digo, cuando ya está en una terapia, pues es más fácil evaluar esto porque ahí lo estamos viendo. Pero cuando no pasó una terapia intensiva, pero tiene un factor de riesgo, un trabajo de parto prolongado, algo ahí que sepsis o infecciones asociadas a las vías urinarias por parte de la mamá y una ruptura prematura de membranas de varias horas de evolución, no sé, algún factor de riesgo que no ameritó el ingreso hospitalario, sino pasó a un alojamiento conjunto. Y nosotros no lo evaluamos. Damos por hecho que está bien, porque está comiendo, porque ya lo bañaron, pero no estamos evaluando sus características. Y presenta hiperbilirubinemia en esas primeras 24 horas, puede poner en riesgo algunas otras características esenciales de este recién nacido. Si no nos damos presencia de la orina, de las heces, un aumento de nivel de estas, pues bueno, puede tenerle consecuencia en pocas horas. ¿Cuál va a ser su etiología? Pues bueno, existe una amplia variedad de posibles causas que originen la aparición de la hiperbilirubinemia neonatal, pero siendo esta causa mayor parte por el aumento de la bilirrubina no conjugada, que es la indirecta, que no se alcanzó a metabolizar porque no hay una buena cantidad de hemoglobina, porque tiene algunos otros factores, el hígado está más maduro, qué sé yo. Es lo que tenemos nosotros que descartar para poder determinar cuál es la causa, porque si ya se puso ictérico, pero ¿qué lo originó? ¿No?
y eso nos da pie a determinar bastantes causas ahí que pudieran generarlo. La proporción de bilirrubina en el organismo se puede ver afectada también por el retraso en el tiempo de expulsión del meconio. Entonces, es que no he evacuado, ¿cuánto tiempo? 12 horas, es normal. ¿Cuánto tiempo lleva sin evacuar? 24 horas, es normal. Y después cuando le queremos ya hacer un estímulo, porque vemos que no hay una evacuación, hay buen aporte de líquidos por la vía oral a través de la alimentación del seno materno o inclusive de la alimentación complementaria, ¿no? Que se lo damos por alguna otra vía, pero no evacuado. Entonces, si no evacúa, no va a eliminar esta parte de la hiperbilirubinemia y la va a tener ahí dentro del organismo y lo que va a empezar a hacer es que se va a empezar a degradar y entonces vamos a tener esta pigmentación. Entonces, es importante que evaluemos todos esos puntos. Entonces, esta parte va a contener grandes cantidades de bilirrubina, aproximadamente 1 miligramo por cada gramo de meconio. Entonces, ¿no? De pronto las primeras evacuaciones sí son algo amplias, ya después se van regulando, o viceversa, y suelen hacer algo pequeñas y después ya tienen unas evacuaciones más abundantes, pero más o menos va a ser 1 miligramo por cada gramo de meconio, ¿no? Entonces, es importante la pérdida que va a tener a través de esta para ayudar a regular. Entonces, esto puede ser debido a una inmadurez del aparato excretor, que está en ayuno, ¿no? Que hay una ausencia de bacterias intestinales y que no le está permitiendo tener una buena evacuación. Pero tenemos que buscar la manera, si no es necesariamente con un estímulo, a lo mejor hacer masaje abdominal, a lo mejor algún lavado gástrico le va a ayudar también a tener esta hidratación de esas mucosas, buscar la alternativa sin forzar, pero sí promoviendo que haya una evacuación para la eliminación de esto. ¿Cómo vamos haciendo esta medición de estos niveles de bilirrubina? Bueno, el riesgo de la ictericia grave es mayor a partir de los 3 días de nacimiento, ya que en este momento es cuando la bilirrubina alcanza su nivel máximo en la sangre. No nos percatamos, se fue de alta, regresó a su vacuna, afortunadamente regresa a sus vacunas, y nos damos cuenta que ya hay una interacción, una ictericia más considerable. Ya inclusive estamos hablando de datos de deshidratación y ha dejado de comer, ¿no? Hasta ese punto a la mamá no le pareció importante, pensó que era normal y se iba a esperar hasta que lo llevara a su vacuna para preguntar acerca de esa parte, ¿no? Si era normal que estuviera así o no. Se detecta y se pasa entonces al servicio de urgencias y se decide su ingreso. Cuando son de los pacientes que están hospitalizados, obviamente no llegan hasta estos niveles tan críticos, pues porque todo el tiempo están siendo evaluados y en algún punto antes de llegar a esta cifra, pues nos damos cuenta que ya está cursando con una alteración de la pigmentación de la piel, ya el llenado capilar no es igual, algo se ve raro, se observa clínicamente, se toma de laboratorio, se detecta y se da tratamiento. Esta parte de los 3 días de vida después del nacimiento graves es más cuando se fueron de alta. El alta hospitalaria precoz, también antes de las 48 horas de vida, pues aumenta el riesgo de desarrollo de ictericia grave porque no se alcanza a tener una buena valoración. Entonces, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Excelencia y el Cuidado de la Salud, en el Reino Unido, la determinación del nivel de la bilirrubina dentro de las primeras 48 horas forzosamente se toma a través de laboratorios. Entonces, cuando se decide que un paciente recién nacido egrese en conjunto con la mamá, antes de las 48 horas, que es donde ellos van a determinar si hay o no un problema de hiperbilirubinemia, se le van a tomar laboratorios y conforme a eso se toma la decisión de predicción para poder determinar si va a tener o no alguna alteración en cuestión de este tipo. Entonces, pues bueno, hay una estrategia que están tomando, para algunos casos tal vez algo exagerada, para algunos otros de características normal, ya va a ser ahí dependiendo de los protocolos que se estén tomando en la unidad pues, en la que nos encontremos. Para esto, pues van a existir numerosos estudios que demuestran una asociación entre una alta anticipada y un reingreso hospitalario. Aquí hagan un ejercicio, ¿no? Revisen en su unidad hospitalaria cuántos nacimientos hubo en el último trimestre, cuántos de ellos fueron egresados y cuántos de ellos reingresaron por un proceso de ictericia, ¿no? Y cuántos de ellos pues, fueron hospitalizados antes de irse de alta, pues precisamente también por una ictericia. Entonces, para saber si cómo está la dinámica y qué es los puntos donde hay que mejorar.
Para esto, pues bueno, para poder hacer la evaluación de la ictericia neonatal, pues bueno, se realiza mediante una inspección visual de la progresión cefalocaudal, de la coloración amarillenta a través de una escala de Kramer. Y vamos a dividir, pues básicamente en 5 zonas la valoración. La primera, pues nos dice que solamente, primero vamos a verlo por puntos y después a cuántos miligramos sobre decilitro va a equivaler. Entonces nos dice que si nosotros evaluamos y solo vemos que hay una coloración ictérica entre cabeza y cuello y el resto del cuerpo se ve normal, simplemente ahí aparece tal vez ahí unas ligeras tonalidades en el rostro, pues lo vamos a poner como la zona 1 o grado 1. Después nos vamos a la 2, donde obviamente ya le sumamos la parte de cabeza y cuello, y ya llega hasta el ombligo esta pigmentación, parte del tórax, espalda y el abdomen. Cuando ya hablamos de una zona 3, pues obviamente ya abarcó cabeza, cuello, cara, tórax, abdomen, y estamos hablando que ya inclusive hasta las rodillas se llegan a ver con esta pigmentación. La zona 4 ya hablamos de tobillos y todo lo demás mencionado. Y una 5 ya hablamos de general, pero inclusive en las palmas y en las plantas de los pies también ya hay esta pigmentación. Cuando llegamos a esta zona, pues quiere decir o que las medidas que tomamos previo no fueron las necesarias. Ahí ya estamos hablando de alguna cuestión patológica, que independientemente de que hagamos toda la serie de pasos que se deben de seguir para limitarla, se sigue aumentando. Entonces ya estamos hablando de alguna cuestión tal vez patológica. Y la otra es que no fueron valoradas las zonas anteriores y ya cuando lo vimos es porque de plano ya hasta el globo ocular lo tenía amarillo, ¿no? Entonces, cuando estamos en la zona 1, hablamos de que tiene menos de 5 miligramos sobre decilitro. Puede o no, en este punto, ocupar fototerapia, posiblemente con una ligera exposición y demás, y con eso sea suficiente y se elimine. Pero ya lo detectamos. Ya vamos a estar más en continuo vigilancia para ver si aumenta o se queda en esa zona. Ya hablamos cuando de la zona 2, pues de entre 5 y 12 miligramos sobre decilitros, ya está aumentando. Puede ser que hagamos exposición solar o que lo mantengamos ya con pruebas no solamente por visión de la valoración del Kramer, sino también ya por laboratorios para ver cómo se encuentra. Ya una zona 3 ya requiere fototerapia, requiere ser ingresado a un área específica para donde se le va a colocar y ya tenemos ahí nuestra fototerapia. Ya una zona 4, posiblemente doble fototerapia, ¿no? Porque necesitamos que esta baje y no siga incrementando, ya que si incrementa la bilirrubina, pues va a generar problemas como crisis convulsivas, kernicterus y algunas otras complicaciones donde se pudieron haber evitado. Y ya obviamente una zona 5 donde están todos, pues estamos inclusive hablando de una exsanguinotransfusión, una salinoféresis, la doble fototerapia, hidratación, tal vez inclusive hasta de manera intravenosa, aporte de líquidos vía oral para que haya una mayor micción y evacuación y también por ese medio se eliminen. Entonces ya requiere un proceso más detallado y a través de un ingreso hospitalario. ¿Cuáles van a ser nuestras intervenciones? Primero, pues ya lo identificamos, ya vimos que sí tiene, ya evaluamos nuestra escala Kramer, ya regresaron los laboratorios, corroboramos que sí corresponde lo que determinamos de los pasos con los laboratorios. Y pues bueno, su inicio de fototerapia. Este inicio de fototerapia, pues bueno, va a estar con la intención de poder hacer esta disminución de los riesgos a través de encefalopatías bilirrubinémicas, kernicterus, crisis convulsivas y muchas otras series de cuestiones que se pueden llegar a dar a través de esto. Entonces vamos a tener la fototerapia, hacemos nuestra protección ocular, hacemos nuestra protección genital y colocamos en una zona donde si está en bacinete, pues donde no tenga corrientes de aire para que no le limitemos las complicaciones por hiperbilirubinemia, pero le agreguemos ahora una infección respiratoria o alguna otra cosa. Entonces, limitamos de corrientes de aire porque va a estar prácticamente expuesta toda la piel para que se pueda metabolizar a través de esta. Y pues bueno, de aquí elegir, existen
tipos de lumínica que nos van a ayudar a dar el tratamiento a los recién nacidos en la fototerapia convencional. Se utilizan luces fluorescentes que concentran la luz pues bueno, se focaliza en este cuerpo, y tenemos luz azul, blanca, de luz fría, de luz cálida, de fibra de contacto. Entonces, una, la que tengamos disponible; dos, la que sea de mejor elección para nuestro paciente y que le beneficie en hacer esta disminución. Más cuando tenemos fototerapia de una o dos, de doble fototerapia. Aquí también es importante porque en ocasiones nos ha tocado visualizar que colocamos una fototerapia de luz azul, digamos, y luego colocamos una fototerapia de luz blanca, y pues obviamente la luz azul se pierde, y entonces pues ahí no nos sirve que tenga la doble fototerapia, porque una está contrarrestando a la otra por la luminosidad. Entonces, o ponemos dos azules o ponemos dos blancas, pero que lejos de que una de la otra haga que pierda valor, pues es que incremente, ¿no? Si no, es que tiene doble fototerapia y aumentó, sí, pero pues tiene una y una, ¿no? Entonces, también hay que evaluar eso. Por otro lado, la fototerapia intensiva es eficaz y segura, implica el uso de niveles altos de irradiación, y bueno, esta irradiación espectral recomendada para los recién nacidos a término o pretérmino tardío, pues es de mayor a 30 micras por centímetro. Entonces, aquí es importante también que evaluemos las especificaciones que nos llegan a dar los fabricantes, ya que en algunos casos pues nos dice debe de estar a mínimo 30 centímetros, a máximo 40, o debe de estar una distancia entre la luz y el paciente a 40 o 60 centímetros. Entonces, también es importante que conozcamos esto, porque si no, de lo contrario, o lo quemamos, o no vamos a tener el efecto deseado, o simplemente no va a hacer efecto, ¿no? Entonces sí tiene una luz, pero no está ni a la distancia, ni en las características, ni nada de lo que se nos recomienda, y ya lleva 2 días con la fototerapia y nada más los niveles no bajan, al contrario han subido, pues porque una fototerapia no está cumpliendo su función, porque no estamos respetando estos lineamientos. Tenemos imágenes por fibra de contacto, puede estar en su bacinete, colocamos la fibra óptica por debajo y colocamos al neonatito y pues empieza a hacer su función. Normalmente estas luces son azules. Tenemos fototerapias también que suelen no ser lesivas por la intensidad, y puede estar amamantando y la mamá estar ahí y no va a tener afectación, sino también hacemos una protección ocular de la mamá. Si es el caso que necesitemos que se esté alimentando, por lo que les decía que necesitamos que aumente la micción y la evacuación para que a través de ese medio se eliminen las bilirrubinas, se suspende mientras está el periodo de lactancia materna. Y la otra, pues bueno, sobre la incubadora se puede colocar estas luces y pues bueno, hagan su función. Aquí les digo, importante que nosotros verifiquemos que por cuestiones del fabricante nos permita o nos diga o nos recomiende el uso a través, porque recordemos que las incubadoras pues obviamente están cubiertas, ¿no? Por medio de este plástico. Entonces resulta que se coloca la fototerapia, pero tal vez la luminosidad o los rayos que va a emitir pierden efecto porque no atraviesan los plásticos. Sí vemos que está iluminado de color azul el ambiente, pero eso no significa que porque esté iluminado tenga una buena efecto hacia el paciente como lo deseamos, ¿no? Entonces, pues aquí es lo que nosotros tenemos que evaluar. La fototerapia intensiva colabora en la conservación del desarrollo neurológico de los lactantes con ictericia, reduciendo considerablemente el número de exsanguinotransfusiones realizadas a los neonatos. Si ya colocamos una fototerapia, no fue suficiente, póngale doble fototerapia, no es suficiente, sigue teniendo los niveles altos, se han mantenido o han incrementado dependiendo, pero no han disminuido. Entonces pasamos a una exsanguinotransfusión, un procedimiento donde ya es necesario que tenga un catéter para poder hacer la extracción de este fluido de sangre, y pues bueno, eso se pudo haber evitado si hacemos las evaluaciones. Lo que les digo es que tiene doble fototerapia, pero está en una incubadora. Entonces,
no nos ha servido de mucho porque estos plásticos, por sus características, para que no pierda calor la incubadora, pues obviamente a la inversa también no permite que entre los rayos como debieran de ser, y nosotros pensamos que sí, porque toda la habitación está de color azul, pero pues no está ingresando de manera apropiada donde nosotros queremos que esté ingresando esta luminosidad y que haga el efecto, y pues tenemos este resultado donde incrementa o se mantiene y necesita este procedimiento de exsanguinotransfusión. Eh, las bombillas halógenas, que es una fototerapia convencional, no permiten ser colocadas a menor distancia de los recién nacidos, lo que indica el fabricante, ya que podrían producir quemaduras a la piel. Es otro punto, ¿no? Aparte que sabemos que este tipo de pacientes no se lubrica la piel, no se le coloca crema, no se le coloca nada, porque muchas de las veces están hechas a base de alcohol. Y si nosotros le ponemos una luz, lo único que vamos a hacer es que podemos generar una quemadura, ¿no? Hay algunos casos que de plano la piel está eh, ya en el proceso de descamación por esta situación. Lo que podemos hacer es lubricarlos con un poco de agua, de líquido, ¿no? Ya sea en el baño, obviamente, pero ya cuando hablamos de un medio turno y ya pasaron algunas horas y otra vez ya la piel se empieza a resecar, pues también para ayudar a proteger esta parte, lo que podemos hacer es humectarla con un poco de agua tibia, y esto limite pues esta resequedad que le genera algunas otras lesiones, porque obviamente su piel es muy lábil y si está muy reseca, pues se le pueden generar algunas otras lesiones. Entonces, podemos cuidarlo de esta manera. En cambio, hay otros dispositivos como son las luces azules o fluorescentes, los dispositivos de fibra de óptica a través de luces LED, permiten dar una mejor aportación de luminosidad y un menor riesgo, ¿no? Ya que no emiten una luz tan incandescente. Aún así, no se recomienda para nada lubricar la piel, y hay que estarlos cambiando, rotando de posición, pues precisamente para que la luz de en toda la piel, toda la superficie corporal, que es lo que queremos para que se elimine, ¿no? Entonces, lo tenemos que pronar, lo tenemos que poner de cúbito lateral, de más en todas las posiciones que se puedan y permitan, según su condición clínica, pues para que esto tenga un mejor efecto. Y estar conservando la temperatura, porque pues también muchas de las veces la temperatura llega a descender y tenemos que mantenerla ahí en niveles, ¿no? Por eso es importante que conozcamos si la luz que estamos utilizando es candescente o frío. Entonces, si yo le coloco una fototerapia de luz fría, pues necesito a lo mejor incrementar la temperatura a través de la cuna, de la incubadora o con alguna otra medio, porque a lo mejor está en un bacinete. Y si tiene una luz, una fototerapia que da una luz de calor, pues igual lo mismo regular, porque si no, entonces pues nuestro paciente ya tiene 38 de temperatura, pero asociado a la fototerapia, no porque esté cursando con un proceso infeccioso o patológico, alguna cosa así. Regulamos y la temperatura se regula, entonces tenemos que estar evaluando muy continuamente estos cambios. Lo que hablábamos, pues el respetar la colocación de las fototerapias. Hay algunas fototerapias que deben de estar netamente total vertical, algunas otras que pueden estar en diagonal, algunas otras que sí pueden estar sobre el acrílico de las incubadoras, algunas otras no, sí necesita un contacto más directo con el paciente, la tipo de luminosidad, algunas que son azules, hay algunas más, las de fibra de vidrio tienen una tonalidad como más verdosa, entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Distinguir los tres modos en el tratamiento lumínico. La más frecuente pues, es una fototerapia simple continua, en la que la lámpara permanece las 24 horas, ¿no? Puesta con él todo el tiempo. Nada más apagado cuando hacemos un cambio de pañal, cuando nos acercamos a dar la vía oral, cuando hacemos un procedimiento, una técnica, ya que si no, pues obviamente nosotros también nos estaríamos viendo afectados en la vista por la utilización de estas luces. Entonces, en esos momentos es cuando la fototerapia se apaga y obviamente se limitan los contactos, ¿no? Me voy a acercar y aprovecho para hacer todo el procedimiento que se tenga que hacer y volvemos a prenderla, ¿no? Y volvemos a esperar todo el tiempo que sea necesario para la siguiente intervención. Por otro lado, pues la fototerapia
simple, también intermitente, consiste en combinar intervalos iguales de un tiempo de encendido y otro de apagado. Esta técnica, la verdad es que ya no la he visto utilizarse frecuentemente, la verdad es que prácticamente ya no. Quiero pensar que antes esta técnica era como funcional porque no había los suficientes equipos biomédicos. Y entonces préndele 4 horas, se la pagas 4 horas y en esas 4 horas se la pones a otro y viceversa. Hoy creo que ya se cuenta con un equipo un poquito más amplio. Antes creo que había una fototerapia para todo un hospital. Hoy a lo mejor ya tenemos un poquito más de equipos y entonces lo que nos permite es que ya no necesitamos tener como estas fototerapias intermitentes. Ya es preferible tener una fototerapia continua sus 24 horas, y que desciendan los niveles de una manera más rápida a que 4 horas sí, 4 horas no. Lo hacía un poco más complejo, también por la cuestión del mantenimiento de la temperatura. Hay varios estudios en donde los niños amamantados tienen un mayor riesgo, ya hablábamos de esto, pero la verdad es que no se va a suspender la lactancia materna, esta se va a seguir brindando de manera normal. Es indispensable tener un control de líquidos aceptable y de manera estricta sobre las características y consistencias. Esto derivado a la eliminación, ya que será por la micción y la evacuación. Entonces aquí, si en todos los pacientes es importante reportar si miccionó y evacuó, en este tipo de candidatos a manejo de tratamiento por fototerapia, aún más se tiene que especificar si está haciendo o no las eliminaciones fluctuantes, ¿no? Un control eutérmico es importante, tiene un riesgo tanto de hipotermia como de hipertermia, muy cambiante. Entonces ahorita yo la regulo y se mantienen los 36.8, 36.9 y de pronto ya se subió hasta 37.5 o de pronto ya bajó a los 36 y nosotros tenemos que estar regulando todo esto para mantenerlo en ese control de temperatura para que haga pierda un menor y se generen menores complicaciones, ¿no? Si aumenta, pues va a tener un mayor aumento de la pérdida de líquidos, y propenso a la deshidratación, y si baja, pues bueno, esa hipotermia también le va a generar problemas en la parte de la oxigenación. Entonces, tenemos que estar siendo muy evaluantes siempre de esta parte. ¿Qué conclusiones tenemos? Pues bueno, la ictericia neonatal se ha convertido en los últimos años en un problema muy importante de salud pública por el elevado número de reingresos anuales que se tienen a través de esta cuestión. La hiperbilirubinemia es un proceso que actualmente cuenta con un buen pronóstico. Se le da su tratamiento, su fototerapia, se vigila y no pasa nada, se va a su casa. Pero si no se detecta, no se atiende y no se le brindan los cuidados necesarios en tiempo y forma, puede tener complicaciones graves, ¿no? Y de ser un recién nacido normal, un recién nacido prematuro que evolucionó de manera viable, pero no se controló esta parte y puede llegar a tener complicaciones funcionales a tiempo después. El éxito del tratamiento con fototerapia pues recae principalmente en los cuidados que le podemos dar nosotros como enfermería, en mantener la eutermia, en que esté a las condiciones que se recomienda por el tipo de luz que estamos ocupando, por el tipo de fototerapia según el fabricante, que demos pie a esas cuestiones para que obviamente la fototerapia pueda tener una buena implementación sobre estos cuidados que nosotros estamos dando y pueda ser benéfico para la utilidad y la funcionabilidad de nuestro recién nacido, de nuestro paciente que requiere este proceso. Y a pesar de que los neonatos, pues nos recomiendan ahí que si son amamantados con más riesgo de desarrollar el problema, eso está totalmente desdicho. La Academia Americana de Pediatría considera mayores beneficios de dar una lactancia materna exclusiva frente al uso de sucedáneos. No hay más, ¿no? Hay que ser importante y recalcar ese punto. La técnica de masaje abdominal puede ser un gran apoyo a la hora de tratar la hiperbilinemia, ya que favorece la expulsión del meconio, refuerza el vínculo entre padres e hijos, ya que a ellos se les enseña a dar este tipo de masaje en los horarios de visita o en el alojamiento conjunto. El desarrollo de nuevas técnicas de administración de fototerapia, como las de luz intermitentes ambulatorias, los colchones de fibra óptica, los de luces LED, o sea, ya tenemos nuevas alternativas que beneficien obviamente a nuestro paciente y tengan una mejor repercusión para la reposición de su salud. Entonces, tenemos aquí, pues obviamente, esta parte donde, pues sí es necesario que nosotros trabajemos en conjunto con esto, hagamos una evaluación clínica importante.
y que le demos ese valor, ¿no? A todas las cuestiones que hagamos, pero principalmente a la identificación cuando tenemos un paciente con hiperbilirrubinemia, eh, que no trascienda, ¿sí? Que no trascienda a tener otro tipo de complicaciones. Pues muy bien, ese es el tema que estamos viendo el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Y pues bueno, ahí les dejamos el link en la descripción del video para que puedan ustedes también ahí estar pendientes de las características para la emisión de su diploma. Y por favor también la verificación de algún dato que les haga falta o solicitud de algún tipo de información. Entonces nos estamos viendo en otro tema. Muchas gracias.